Hoy vamos a hablar de la abundancia espiritual. ¿Qué es la abundancia espiritual? La abundancia espiritual no tiene que ver nada con dinero, con materialismo, no. La abundancia espiritual tiene que ver con permanecer constantemente en la presencia de Dios. Permanecer. Y tener los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Y eso es lo que queremos en esta semana, pedirte, oh Dios, que sea en nuestra vida la llenura y que sea en nuestras vidas los frutos constantes. Que tú cada día, Señor, nos permitas ver los frutos y permitas que esos frutos sean quitados para llevar, para enviar y sean puestos nuevamente todos los días en nuestro devocional. Esa es la abundancia espiritual, cuando nuestro ser se renueva constantemente en la presencia de Dios y vive los frutos del Espíritu Santo. Y cómo comenzar a tener la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal vez no una llenura de impacto, no es que usted vaya a caerse al suelo y comience a recibir allí una manifestación de impacto. Más que eso, es esa llenura silenciosa que nos lleva a disfrutar la paz constantemente y nos lleva a ver milagros en nuestras vidas de manera permanente, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en las cosas que realmente nos importan, ¿no? Vamos a leer un pasaje para entender un poquito cómo fue que el Señor me mostró este tema. Lucas 22, vamos a ver Lucas 22, que es parte de la lectura recomendada para hoy. Leamos Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22 vamos a leer desde el 7. Desde el 7. Y vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo vivir en abundancia espiritual? Vamos a ver este caso, este acontecimiento que le sucedió a los apóstoles, a los discípulos de Jesús. En el versículo 7 del capítulo 22 de Lucas dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos? Y él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Entonces, en esta situación, el Señor Jesús le pidió a dos de sus discípulos. Le pidió a estos discípulos porque, de pronto el Señor Jesucristo vio en ellos algo y pues le pidió. Eran los que iban a organizar esta última cena, la cena, el alimento que el Señor dejó para nuestras vidas, que es el pan como su cuerpo, el pan. Él es el pan de vida para nosotros, que fue puesto por Dios para alimento de nuestras vidas. Entonces, para vivir en abundancia, en llenura, nosotros tenemos que reconocer que Él es el que instruye para que recibamos y hagamos esa cena. Es que nos dice el Señor: id y preparaos para que comamos. ¿Dónde? Decimos nosotros. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Dónde?
¿En qué lugar? Es la misma pregunta. ¿Cómo ser llenos? ¿Cómo soy lleno? Dice, sigue el cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Te se dieron unas instrucciones precisas. Hay que seguir el cántaro de agua. Para que podamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que obedecer. Obedecer. Como dice nuestro querido hermano Hernán, hermano de Cristo, nuestro hermano en la fe, siempre nos dice, qué difícil es obedecer, pero hay que obedecer. Entonces aquí se dan dos instrucciones precisas. Id, ¿cierto? Id, seguid el cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esta casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Preparad allí. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Primero, obedecer. La obediencia me lleva a mí a iniciar ese paso para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es obedecer? ¿Obedecer a qué? A la palabra de Dios. Obedecer a las instrucciones, las enseñanzas, los mandamientos que Dios nos ha puesto por medio del Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios, donde el protagonista principal es Jesucristo y donde el director, el creador, el productor es nuestro Padre. Allí es donde se encuentra la obediencia. La obediencia. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo, vivir en abundancia espiritual, hay que obedecer. Y segundo, prepararnos. Prepararnos siempre. Obedecer y prepararnos. Dice, preparar ¿qué? El aposento alto. Preparad allí, en el aposento alto. Qué bonito es entender esto, ¿no? Son instrucciones que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Y les dijo, preparad la cena en un lugar especial, que el Señor Jesucristo ya había dispuesto, ya lo tenía todo planeado. Y es el mismo mensaje para nosotros hoy en día. Él tiene un plan, pero para que ese plan se cumpla, nosotros debemos obedecer y preparar el aposento alto, preparar el espacio, el momento, para que recibamos de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Preparad allí, prepare su vida para Cristo, prepare su vida para que el Espíritu Santo de Dios more en cada uno de nosotros. Por eso hemos visto y hemos leído que nuestro cuerpo, nuestra vida, es templo del Espíritu Santo de Dios. Y como templo hay que preparar ese templo. Y es importante entender esto. Es importante entenderlo. Preparar el aposento alto. Prepare momentos con Dios especiales. Como segundo es servir y permanecer. Vamos a leer del 24, Lucas 22, del 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así con vosotros, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor,
el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mi prueba. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí vemos que el Señor Jesús se refería a sus discípulos de ese momento, a los apóstoles. Ellos tenían un lugar especial. Ellos tienen un lugar especial en los cielos. Hacen parte de ellos van a ser los jueces que juzgarán las 12 tribus de Israel. Nosotros ya no tenemos parte allí. Tenemos parte porque ya están elegidos ellos, los 12. Pero nosotros no tenemos esa parte, pero sí tenemos también una porción. Tenemos una porción y el Señor también nos dice a nosotros que debemos servir. Servir es también importante para ser llenos del Espíritu Santo. Servir. Servir porque es el propósito real de los hijos de Dios para sus hijos. Que sirvan, que sean útiles, que seamos instrumentos en sus manos. Porque el Espíritu Santo quiere tomar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros nos disponemos para Dios, si le queremos servir, efectivamente el Espíritu Santo de Dios morará con poder en cada uno de nosotros y con llenura en nuestro ser. ¿Sí? Entonces recordemos, ¿quiere vivir una abundancia espiritual? Obedezca, siga instrucciones, siga la palabra. Prepárese, fórmese, prepare el aposento alto, prepare momentos a solas con Dios. Estudie la palabra, medite en ella, oiga, lea, memorice versículos, prepare el momento, prepare su vida para que more el Espíritu Santo de Dios. Y por último, sírvale a Él, sírvale para que sea dada la porción a cada uno de nosotros, la porción en esa cena. Y dice en el 18, en el 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, porque vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, el pan de vida, lo que nosotros debemos recibir diariamente, es ese alimento, el alimento espiritual, pero para eso hay que prepararse, hay que obedecer y hay que servirle a nuestro Padre Dios. Muy bien, ahora hijos de Dios, vamos a ver unos últimos punticos que es importante que ustedes estén muy atentos a lo que se va a comentar aquí. ¿Qué es vivir en abundancia espiritual? Lo primero, ya en estos días veremos otros puntos. ¿Qué es vivir en abundancia espiritual? ¿Qué es vivir la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Primero hay que hacer algo y es dejar la carne. Mientras yo no deje la carne, mi vida carnal, mientras yo no me convierta realmente y no viva ese proceso de conversión de una vida carnal a una vida espiritual, no voy a ser lleno del Espíritu Santo y no voy a tener abundancia. ¿Y qué es dejar la carne? Primero, dejar los malos hábitos y las costumbres del mundo que no me dejan experimentar el amor de Dios. Dejar las costumbres del mundo, los malos hábitos. Vamos a leer Romanos 7, versículo del 14 al 16. Romanos 7, del 14 al 16.
Efectivamente, Mónica está allí muy atenta, muy juiciosa, ayudándome a que ustedes tengan actualizada la información. Entonces, Romanos 7, vamos a leer esta parte del versículo 14 al 16. Pero primero les entro en contexto de este capítulo. Recordemos que aquí Pablo nos está mostrando, nos está ilustrando y explicando en primera persona, nos está explicando qué es vivir en la carne y cómo es la lucha que se lleva a cabo dentro de cada uno de nosotros. Cómo es esa lucha de la carne contra el espíritu. Y él nos explica muy bien. Y gracias a esa explicación podemos nosotros entender ahora qué es vivir en la carne y qué es dejar la carne para poder experimentar el verdadero amor de Dios. Entonces, aquí les vamos a leer, dice capítulo 7, versículo del 14 al 16. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sí? Cuando yo vivo una vida que es influenciada por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que me convence a mí de pecado. Es el que me lleva a tener discernimiento si estoy haciendo mal o bien. Pero cuando yo estoy en la carne, realmente vivo una vida de confusión. Vivo una vida de confusión. ¿Sí? Dice la ley espiritual, mas yo soy carnal. Usted podrá decir, yo recibí a Cristo en mi corazón, pero todavía tengo cosas en la carne. Y este reconocimiento que usted hace es positivo, porque usted debe reconocer, todos debemos reconocer que nosotros somos pecadores. Y en eso consiste la vida cristiana, ¿cierto? En eso consiste en que yo debo estar convencido de que soy pecador y que debo acercarme a Dios constantemente. Pero no dejándonos que nos domine, sino entendiendo que yo debo estar constantemente confesándome delante de Dios, siendo sinceros, abiertos con Dios y dejando por ahí lo que de pronto se nos dificulta y es dejar la hipocresía con Dios. Sabemos que al Señor no se le puede ocultar nada, pero tenemos que declarar, ponernos delante de Él y ponernos de acuerdo con Él sobre las cosas que no nos están ayudando. Dejar los malos hábitos y dejar las malas costumbres y aquella práctica de pecado que no nos deja crecer, que no nos deja ser llenos del Espíritu Santo. Porque al final dice, y lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. ¿Sí? Si yo vivo una vida legalista, pues yo sé que estoy haciendo mal. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirven las normas? ¿Para qué me sirven las leyes? Si las conozco, pero no las aplico. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, primer punto, para recibir abundancia espiritual, deja la carne, deja la costumbre, esa costumbre que tenemos, sus malos hábitos y esas prácticas que no son agradables a Dios. Entregarle todas nuestras áreas. Versículo 17 dice vivir en Cristo control. ¿Sí? Cristo control, ser totalmente
Que Cristo tome nuestras vidas, tome todo nuestro ser. Y aquí les dibujamos una imagen, una gráfica, cómo se puede interpretar esto. Como sabemos, nosotros estamos diseñados, configurados de manera especial. Nuestro ser es integrado, es una sola cosa, nuestra vida. Pero nuestra vida tiene unos componentes que se interrelacionan y que están unidos. Espíritu, alma y cuerpo. Pero todo eso, en nuestro interior, hay una lucha. Si eso es controlado por el yo, por el ego, o controlado por Cristo Jesús. Nosotros sabemos que todo lo que viene de Dios viene al Espíritu. Por lo tanto, lo más importante en nuestras vidas es el área espiritual. Y el área espiritual viene de Dios por medio de Cristo Jesús para que se haga efectivo en todas las partes de nuestro ser, en todas esas partes integrales de nuestro ser. Se haga efectivo e influencie en nuestra alma e influencie en nuestro cuerpo. Y así dice en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? Entonces aquí Pablo reconoce que aquel que es carnal realmente no vive sino por pecado. O sea que el yo se somete es al pecado y no a Cristo. ¿Sí? Al pecado. Entonces dice yo sé que en mí, esto es en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces una persona carnal no puede vivir en abundancia espiritual. Porque ¿qué hace él? Hace lo que le dicta el pecado, lo que le dicta su ego, buscando sus intereses y diciendo yo puedo, yo hago, yo tengo, yo he conseguido. Una persona cuyo lenguaje es yo constantemente, no está dejando que Cristo more en él y tome el control. ¿Sí? Por eso tenemos que estar unánimes en nuestro Padre, porque el Espíritu Santo de Dios es el que me convence para arrepentimiento. Si yo dejo que Cristo tome el control, realmente voy a buscar arrepentimiento genuino y voy a dejar esa vida egocentrista que tal vez podemos nosotros estar experimentando. Muy bien, eso como segundo punto. Antes de ello quiero decirles que la vida cristiana no consiste realmente en señalar el pecado, que muchos de hijos de Dios tenemos como costumbre constante de señalar el pecado en los demás y andar siempre diciendo no hagas esto, no hagas aquello, pero nunca lleva al Hijo de Dios a que realmente tenga dominio propio y comience a hacer cosas. Antes de que estar mirando, estar diciéndole a los hijos de Dios, si usted tiene un discípulo, si usted tiene un hijo, si usted es padre de familia, hay dos formas de hacer las cosas. Una es constantemente diciéndole al hijo no haga esto, no haga aquello, no haga aquello. O la otra es darle instrucciones de vida para que haga lo que es bueno. No para que evite el mal, sino para que haga lo que es bueno. Porque nosotros, la palabra de Dios nos debe llevar a aprender a amar, a aprender a obedecer. La palabra de Dios no es un libro para evitar el susto, no solamente es para evitar el mal, es también para actuar hacia el bien. Pero como les digo, muchos cristianos, muchos de nosotros, vemos siempre el mal. Y el diablo es el que tiene la culpa, el diablo es el que me lleva, el diablo es el que me trae. Y realmente aquí lo que tenemos que entender es que yo debo
dejarle el control a Cristo en mi vida, que sea Él dominando, no mi mente, no mis miedos, sino que sea Cristo. Nosotros somos los culpables, porque de nuestro interior es la concupiscencia. Si leemos Santiago 1:13, ahí nos dice, ¿cierto?, que Dios no tienta a nadie, que es bajo nuestra propia decisión, nuestros propios deseos que nos llevan al pecado. Pero sí, nosotros le echamos la culpa al diablo. Sí, el diablo nos pone la piedrita, el diablo nos pone la piedra, el diablo nos muestra, pero eso no significa nada si yo tengo una mente ajustada a los parámetros de Dios y ajustada a la conciencia que Dios me da. Si yo tengo una mente ajustada a los pensamientos de Dios, cualquier piedrita, cualquier ilustración, porque realmente muchas cosas entran por los ojos, no van a significar nada para mi vida, en el hecho de que no voy a caer en eso, porque todo está en mis propios deseos, mis propios pensamientos, construcciones mentales que yo hago. Entonces, hijos de Dios, deje que Cristo tome el control, deje los miedos, deje de sentirse perseguido, no. Permita que Cristo tenga el control sobre cada situación. Sabe que el tercer punto, saber. No es solamente saber, sino ser y hacer. Versículos 18 y 19. Dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Aquel que vive en la carne no va a tener poder para dejar el pecado. Y cuando yo digo vive en la carne, estoy hablando de los cristianos, los que ya tienen a Cristo en su corazón, no los que no son conversos, porque los que no son conversos pecan porque no saben. Pero aquí estamos hablando de alguien que sabe y lo hace. Entonces, aquel carnal es que sabe lo que está haciendo y aún así, sabiendo que no está procediendo bien, lo hace. Nosotros, hijos de Dios, sabemos lo que estamos haciendo claramente y aún así no atendemos esa conciencia que nos dice que está mal. Y ese es un error grave. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra esa dualidad de aquel que sabiendo, porque dice, porque el querer el bien está en mí. O sea, aquel que quiere hacerlo, pero no lo hace. Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces, el carnal, la vida carnal, consiste en que sabe lo que está haciendo y aún así sabiendo y estando advertido, lo hace. Allí no mora el Espíritu Santo, allí no abunda una vida espiritual con Dios. Lo otro es dejar el ego, como dijimos, versículo 17, y dejar los malos hábitos y las malas costumbres. Esto como paso principal o inicial para comenzar una vida en abundancia espiritual. Y finalmente, ser libres, dejar la esclavitud. Dejar la esclavitud. En el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí? Entonces vive esclavo, el hombre carnal que conoce de Cristo, pero aún así sabiendo que está procediendo mal, hace lo malo o hace
aquello que no le agrada a Dios, vive esclavo de eso y no es libre, no es libre, ¿sí? No es libre. Entonces, para abundar en espíritu, para abundar en una vida espiritual, debemos liberarnos de aquello que nos está esclavizando, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Porque, por ejemplo, en Lucas 12 dice que es mejor no saber, es mejor no haberlo sabido, porque aquellos que no saben recibirán azotes, pero aún más los que sabiendo lo hacen recibirán el doble de azotes. Así habla en Lucas 12, el 47, más o menos el 47 al 48. Ustedes lo pueden leer. Entonces, amados hijos de Dios, queridos, aquí les dejo este tema. Primer punto de comenzar a experimentar abundancia espiritual. Concluyamos, dejar lo que es de la carne. Cuando hablo de carne quiere decir que usted sabiendo, siendo cristiano, aún practica el pecado, aún practica aquellas cosas, malas costumbres, malos hábitos. Comenzar, aunque sean pequeños, hijos de Dios, aunque sean detallitos que usted no esté haciendo bien, eso suma para que usted no tenga o no le permita o no experimente la abundancia espiritual. Segundo, Cristo control. Dejar que Cristo tome su vida. Dejar el ego. Todos somos egoístas. Todos tendemos al egoísmo en nuestra naturaleza. Pero es una lucha que tenemos que ir ganando día tras día. Dejar aquellos deseos egoístas y comenzar a vivir en Cristo Jesús. Otro que dimos, hay que ser lo que se sabe y hacerlo. Evitar eso de que sabiendo que no debo hacerlo, lo hago, y esto no permite que vivamos llenos del Espíritu Santo. Y finalmente, dejar la esclavitud y vivir en libertad. Y es un proceso que se da en el Espíritu Santo de Dios. Pero usted tiene dominio propio, porque el Señor siempre le protege, siempre. Y Él siempre nos protege de aquello que no podemos resistir. Él permite que en su vida hayan cosas, circunstancias, porque Él sabe que usted puede y tiene que hacerlo, tenemos que tomar la decisión en estos aspectos, ¿listo? De la carne, tomar la decisión. Y esto es lo que Pablo nos mencionaba allí en Romanos 7. Es esa dualidad, esa lucha, ese divorcio que tenemos que ir procesando día tras día entre lo carnal y lo espiritual. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.